Nos habíamos quedado, terminamos con los antagonistas dopaminérgicos de 2. Bueno, pasamos entonces al siguiente grupo de antieméticos, que son los antagonistas serotoninérgicos de los receptores 5-HT3. Este grupo de drogas que, como su nombre sugiere, bloquean o inhiben de modo o de forma competitiva los receptores de serotonina 5-HT3. Tenemos varias drogas acá. Nosotros en veterinaria vamos a ver solamente una, tenemos solamente una, que es el ondansetron. Es una droga bastante menos utilizada que la metoclopramida, incluso que la domperidona. Es una droga que tiene la característica de ser particularmente útil en los vómitos inducidos por algunas situaciones en las que se producen lesiones epiteliales, lesiones o daño en el tracto gastrointestinal, pérdida de células epiteliales del intestino, por ejemplo. Es decir, que en todas aquellas situaciones en las que hay una injuria, un daño en las células epiteliales del intestino, se producen liberaciones, grandes liberaciones de serotonina que estimulan los receptores 5-HT3 e inducen el vómito de esa manera. ¿A qué hago referencia con esto concretamente? Bueno, ¿cuáles son las situaciones que pueden producir daño o pérdida masiva de células epiteliales a nivel del intestino? Parvovirus, moquillo, tratamiento con drogas antineoplásicas. Es decir, todas aquellas situaciones que producen pérdida de células epiteliales en el intestino producen liberación masiva de serotonina e inducen el vómito. Bueno, para esas situaciones es particularmente útil el ondansetron. El ondansetron lo tenemos disponible en medicina veterinaria para uso solamente en caninos. Bueno, ahí lo tienen en el medicamento. Este es el único que creo hay disponible en medicina veterinaria, esta marca comercial. Es de administración en veterinaria, de administración exclusivamente por vía endovenosa, en la forma inyectable. Esto implica obviamente que en principio y en la mayoría de los casos el animal tiene que estar internado, tiene que estar con una vía venosa permeable. Suele ser utilizado en perritos, insisto, que tienen moquillo, parvovirus, o cuando uno está haciendo algunos tratamientos con antineoplásicos. Tiene un margen de seguridad enorme y a dosis terapéuticas no tiene ningún efecto colateral que sea importante o digno de mencionar. Es un poco más caro, obviamente, también que la metoclopramida y la domperidona. Y después tenemos, por último, creo, sí, por último tenemos dentro de los antieméticos uno de los más nuevos que tenemos disponibles en medicina veterinaria, que son los antagonistas de los receptores NK1 o receptores de neuroquinina, que son los receptores en los que actúa la sustancia P, esta sustancia que les mencionaba recién, que actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso periférico y central, y entre otras cosas, en la zona aquí, perdón, en este caso directamente en el centro del vómito, la sustancia P induce el vómito en el centro del vómito. O sea que en este caso no estamos hablando de la zona quimiorreceptora gatillo, sino que estamos hablando directamente del centro del vómito del bulbo raquídeo. Es de los antieméticos más novedosos que existe, como les decía recién. En la actualidad hay un solo medicamento disponible en medicina veterinaria con esta droga, el maropitant, así se llama el principio activo, maropitant. Y como hay un solo laboratorio con la patente exclusiva de maropitant, hay un solo medicamento que recibe el nombre, en este caso, de Cerenia. Es el único medicamento que tenemos disponible. A nadie le va a interesar que ustedes aprendan el nombre del medicamento. Obviamente, se tiene que aprender el nombre del principio activo y todas las características que estamos mencionando. El maropitant es un muy buen antiemético, es un antiemético que tiene muy buena efectividad también en casos de destrucción de células epiteliales en el tubo digestivo, en el caso de tratamientos antineoplásicos. En el caso de de vómitos generados por dolor, también cuando hay dolor cólico abdominal, por ejemplo, y hay vómitos vinculados a eso, el maropitant es una muy buena alternativa. Es de administración exclusivamente por vía subcutánea, chicos, se administra solamente por vía subcutánea. Y se administra, tiene la ventaja respecto al resto de los antieméticos que hemos mencionado, yo no se lo dije, pero los antieméticos que mencionamos anteriormente, metoclopramida, domperidona, ondansetron, se administran en periodos que van entre las 6 y las 8 horas frecuentemente.
Bueno, para el caso del maropitán tiene la ventaja también de que se administra una vez al día. Esto lo deben haber leído en el libro en algún momento, quizá lo vieron en clase. Sir Semel Indie quiere decir una vez al día. Son siglas del latín. Una vez cada 24 horas, entonces yo puedo administrar por vía subcutánea el antiemético y tiene una muy buena efectividad durante 24 horas como antiemético. Van a ver que el maropitán en la Unión Europea y en Estados Unidos está ya aprobado para ser utilizado en perros y gatos. En nuestro país todavía los prospectos siguen haciendo referencia solamente al uso en perros. Se puede utilizar en gatos, podrían utilizarlo en felinos. El principio activo no tiene ninguna toxicidad en particular en el gato. El problema con este medicamento es que el maropitán viene formulado con algunos excipientes que lo vuelven ligeramente o frecuentemente, vamos a decirlo así, frecuentemente irritante. En el perro, en general, no produce mayores problemas. Puede haber alguna irritación, el animalito se rasca un par de horitas, obviamente hay un poco de molestia, dolor, pero en general no trae mayores consecuencias. En el gato sí se ha visto que suele generar algunas alteraciones locales, algún daño local mucho más importante que en el caso del perro, y esa irritación por ahí a veces puede producir alguna necrosis, algún absceso y una molestia relativamente importante en los gatos. Así que nada, precaución en ese sentido con el uso de maropitán en felinos. Después tienen que tener en cuenta que el medicamento tiene una estabilidad relativamente baja como tal, y una vez que se abre el medicamento, es decir, una vez que le saco la tapita esta de plástico y perforo el tapón de goma, tengo 28 días en las que el medicamento, la formulación, es estable. Después de los 28 días ya el principio activo pierde estabilidad y se vuelve todo el medicamento en su conjunto, se vuelve mucho más irritante. O sea que en principio, una vez que lo abrí, pinché la gomita y ya saqué el medicamento, a partir de ahí lo puedo seguir utilizando durante 28 días, esto dicho por el propio laboratorio, después debería tirarlo. Y también tengan en cuenta que es conveniente entre las administraciones mantenerlo en la heladera porque pierde estabilidad también el medicamento y se vuelve más irritante. Fuera de eso, es un medicamento, fuera de las consecuencias que puede tener la irritación local, particularmente, insisto, en el felino. Fuera de eso, es un medicamento con un enorme margen de seguridad y no tiene mayores consecuencias ni en perros ni en gatos. Procinéticos. Otra categoría, ya la última creo, de drogas que actúan sobre el estómago. Cuando hablamos de procinéticos, estamos hablando de drogas que aumentan la motilidad del estómago y en algunos casos de algunas regiones del intestino. Los procinéticos son aquellas drogas que favorecen el movimiento, como su nombre lo sugiere, procinético. Bueno, dentro de los procinéticos que vamos a tener disponibles en medicina veterinaria tenemos básicamente dos. Uno de ellos ya lo mencionamos, que es la metoclopramida. Recuerden que la metoclopramida es un antiemético que bloquea receptores dopaminérgicos de 2, pero también estimulaba receptores 5-HT4. Y yo dije que esos receptores 5-HT4 de serotonina, cuando eran estimulados, aumentaban la contracción del estómago y la primera porción, la primera porción del duodeno, básicamente. O sea que el efecto que genera esto de vaciar el estómago y aumentar la contracción del intestino delgado se lo denomina procinético. Además de la metoclopramida, otra droga que tiene efecto procinético es el cisapride, lo van a encontrar como cisapride o como cisaprida. Ambas drogas tienen efecto procinético, como acabamos de decir, por estimular los receptores 5-HT4, es decir, serotoninérgicos 4. Metoclopramida y cisapride estimulan receptores 5-HT4 y por eso generan el efecto procinético. La diferencia entre estas dos está en que cisaprida o cisapride no tiene un efecto bloqueante sobre los receptores dopaminérgicos de 2 y por lo tanto no tiene efecto antiemético. Van a ver por ahí en algunos medicamentos que dice que puede tener un efecto antiemético, pero bueno, no, la verdad es que no tiene ningún efecto antiemético, porque el único efecto antiemético que podría tener es sobre los receptores serotoninérgicos 3 y es despreciable, es muy bajito. Así que cisaprida o cisapride es una droga que se utiliza como procinético para favorecer el vaciado gástrico y se dice también que tiene o podría tener algún aumento de la motilidad,
además del duodeno, a nivel del colon, en el intestino grueso, a nivel del colon. ¿Por qué podría ser esto útil? Bueno, podría ser útil, por ejemplo, en algunos ilioparalíticos, algunas parálisis intestinales que se producen, por ejemplo, después de algunas cirugías de intestino o del tracto gastrointestinal. En el caso de una patología del gato, que es el megacolon felino, también en el que el colon se dilata y pierde la capacidad de contraerse normalmente, se intenta recuperar esa contractilidad del colon con cisaprida. Fuera de eso no tiene mayor utilidad ni en veterinaria, y le diría que tampoco en medicina humana. Bueno, y por último, dentro de lo que es estómago, si se quiere, los orexígenos. Los orexígenos, chicos, son por definición cualquier droga o cualquier sustancia que aumenta o estimula el apetito en los animales. Y acá van a ver que entran una cantidad variable de sustancias, moléculas, drogas, principios activos que tienen más o menos claro de qué modo logran ese aumento del apetito. En algunos casos se conoce más, en otros casos se conoce menos, pero bueno, en general todas, cada vez que tenemos un animal con anorexia, cualquiera sea, de cualquier especie, podemos probar estas alternativas como para ver si podemos incrementar el hambre de los animales y que empiecen a comer nuevamente. Entre las drogas que tenemos como orexígenos se utilizan frecuentemente vitaminas del complejo B, del grupo B. El complejo B lo van a ver que en medicina veterinaria frecuentemente viene en forma de jarabes para administración por vía oral, suspensiones para administración por vía oral o en forma inyectable. A veces viene solamente el complejo B, a veces viene el complejo B con vitamina C, con vitamina D, viene mezclado con algunos minerales. Pero bueno, tenemos muchos medicamentos que vienen solamente con vitaminas del complejo B y que se utilizan frecuentemente para tratar de estimular el apetito en los animales por un mecanismo que no está del todo claro. Los glucocorticoides son esas drogas que mencionamos la clase pasada, que bueno, entre una gran cantidad de efectos que producían, tenían la capacidad de lograr que el animal se sintiera mejor, producir ese efecto euforizante en el animal, que hacía que el animal empezara a comer aún cuando estaba cursando con alguna patología. Por lo tanto, en algunos casos suele ser útil el uso de glucocorticoides para estimular el apetito de los animales. Sí tengan en cuenta, chicos, que si la falta de apetito, la anorexia, está causada porque el animal le está cursando una gastritis, y bueno, no voy a poder usar glucocorticoides porque piensen que los glucocorticoides, indirectamente al menos, pueden reducir ligeramente la cantidad de prostaglandinas que hay en el estómago y contribuir a que la gastritis empeore. Entonces, por ahí, si la causa es la gastritis, no usemos corticoides, usemos otra cosa. Sí podemos usar corticoides para estimular el apetito en un animal que tiene un traumatismo, en un animal que qué sé yo, por ahí que está fiebrado. Si bien no son antipiréticos, puede contribuir ligeramente a bajar un poquito la fiebre y hacer que el animal se sienta mejor y empiece a comer nuevamente, por ejemplo. Después tenemos las benzodiazepinas. Bueno, las benzodiazepinas son este grupo de drogas que estudiaron allá con Luciano hace un par de semanas atrás. Son tranquilizantes menores, ustedes recordarán, estimulan los receptores o potencian la acción del GABA. Se ha visto y se sabe que las benzodiazepinas a dosis bajas, a dosis un poco más bajas que las que se utilizan usualmente como tranquilizantes o ansiolíticos, tienen la capacidad de estimular el apetito en los animales, particularmente en el gato. Se sabe que en el gato, se ha visto experimentalmente, que en el gato son particularmente útiles para aumentar el apetito y lo hacen relativamente rápido. Cuando uno administra dosis bajitas de diazepam en el gato por vía endovenosa, por ejemplo, en cuestión de 10 minutitos el animal tiene más hambre rápidamente. No se deprime tanto porque estoy usando dosis relativamente bajas, así que lo que se estila normalmente es usar dosis bajitas de diazepam por vía endovenosa, siempre que sea posible, y inmediatamente ofrecerle la comida que el animal coma usualmente para ver si aumentó el apetito. En el gato en el perro no es tan efectivo, aunque por ahí es una alternativa más. Y después sí tenemos una droga que es un antagonista serotoninérgico, un antagonista de los receptores 5-HT1, 5-hidroxitretamina 1 de serotonina, que actúa directamente en el centro de la saciedad, en el sistema nervioso central, bloqueando la acción de la serotonina, y tiene un efecto relativamente importante, aumentando el apetito en los animales. Tenemos dentro de este grupo, en medicina veterinaria se usa la ciproheptadina. Tenemos medicamentos con ciproheptadina disponibles en medicina veterinaria, que vienen formulados para pequeños animales en forma de gotas, de administración por vía oral,
Y en el equino también tenemos ciprotaína que viene en forma de suspensión para administración por vía oral. La ciprotaína por vía oral, en cualquiera de las especies en las que se lo puede utilizar, tiene o genera un efecto relativamente importante aumentando el apetito en la mayoría de los casos. No tiene una efectividad invariable, pero en general es bastante efectivo haciendo que el animal empiece a comer más. Y van a encontrar, obviamente, que recobra el peso, aumenta la masa muscular y demás. En general les diría que el efecto es fundamentalmente haciendo que el animal empiece a comer más. No es mágico, obviamente no va a hacer que el animal coma si tiene un dolor muy grande. Tendremos que tratar, obviamente, con antiinflamatorios, analgésicos y demás, pero es una de las alternativas que podemos sumar para aumentar el apetito en los animales. Bien, y ahora sí pasamos ya a hablar de lo que es farmacología en los intestinos. Cuando hablamos de farmacología intestinal, chicos, vamos a ver que básicamente tenemos dos grandes alternativas, que son las drogas que aumentan la motilidad del tracto gastrointestinal y las drogas que reducen la motilidad del tracto gastrointestinal, es decir, evacuantes, purgantes, laxantes o antidiarreicos, fundamentalmente. Y después a eso le vamos a sumar alguna droga que actúe como protector de mucosa y alguna cosita por el estilo, pero no hay mucho más que eso, o sea que es relativamente sencillo. El tema es que hay una gran variedad de drogas que actúan de distinta manera, algunas más conocidas que otras, y vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Bueno, a ver, dentro de lo que son drogas para inducir la defecación en los animales, en cualquier especie de interés veterinario, van a ver que de acuerdo al libro tenemos distintas clasificaciones en cuanto a si se los clasifica como laxantes, purgantes, evacuantes, catárticos, etcétera, etcétera. Yo voy a remitirme a la clasificación que tienen en el Rubio, que es el libro que por ahí más frecuentemente utilizan. Así que vamos a clasificarlos básicamente en dos grandes grupos, a las drogas que se usan para inducir la defecación en los animales. Vamos a clasificarlo de evacuantes y laxantes o purgantes. Los evacuantes son aquellas drogas que inducen la defecación de un modo relativamente suave, es decir, que producen un aumento en la cantidad de deposiciones, y esas deposiciones suelen tener mayor contenido acuoso, son más blandas, con más frecuencia y más blandas, pero sin generar o sin llegar a las deposiciones acuosas, como si es el caso del otro grupo, que son los purgantes, laxantes, catárticos, los vamos a denominar purgantes en general. Esos purgantes sí suelen tener un efecto mucho más agresivo en el intestino y producen deposiciones con mucha más frecuencia y con mucho mayor contenido acuoso. De hecho, muchas veces es un contenido prácticamente acuoso en su totalidad. O sea que en realidad lo que cambia entre ambas es la intensidad. Y si yo utilizara algunos evacuantes a dosis muy altas, quizá también podría tener un efecto purgante. Entonces por ahí la distinción entre ambos es medio difusa y no del todo clara. Pero bueno, nosotros vamos a usar esta categoría, evacuantes y purgantes o laxantes. Vamos a empezar por los primeros, por los evacuantes. Los evacuantes, dentro de los evacuantes, vamos a tener distintas alternativas para lograr que el animal aumente la cantidad de deposiciones sin llegar a que sea deposiciones acuosas directamente o con una frecuencia demasiado elevada. Entre ellas tenemos los coloides hidrófilos. Así los van a encontrar en los libros. Los coloides hidrófilos, chicos, técnicamente son fibras que ustedes sabrán, se digieren difícilmente. De hecho, en los monogástricos, en caninos y felinos carnívoros, no se digieren prácticamente nada. Esos coloides hidrófilos, esa fibra, en realidad lo que tiene es la capacidad de absorber agua dentro de la luz intestinal, y por lo tanto, por eso se los llama coloides hidrófilos, dentro del intestino absorben agua, y por lo tanto aumentan el volumen, aumentan la masa que está circulando dentro de la luz intestinal, generan distensión, y esa distensión en forma refleja aumenta el peristaltismo. O sea que esta forma de generar la evacuación intestinal es, si se quiere, la forma más semejante a la forma fisiológica, ¿no? Básicamente estamos metiendo algún alimento que genera distensión y en forma refleja la evacuación intestinal.
Podemos utilizar fibras naturales qué sé yo, no sé, salvado de trigo, algunos extractos de fibra de algunas plantas, como el psyllium. Hay de todo, en medicina humana hay mucho, en medicina veterinaria tenemos poco. Tenemos algunos medicamentos con los semisintéticos, es decir, con los coloides hidrófilos semisintéticos, como la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa, que vienen en general para administración por vía oral, en forma de suspensiones, suelen venir, uno administra esto por vía oral y es lo más semejante a una dieta rica en fibra, verdura, básicamente. Tienen un efecto, como les decía recién, relativamente suave, relativamente rápido también, no suele demorar mucho, y en algunos casos en los que hay alguna constipación por características propias del alimento, por ejemplo, puede ser la mejor alternativa comenzar con los coloides hidrófilos. Otra alternativa como evacuante, y que está indicada en otros casos distintos por ahí, son los lubricantes. Dentro de los lubricantes tienen la parafina, algunos aceites minerales, pero lejos, la más utilizada como lubricante a nivel intestinal es la vaselina líquida. La vaselina líquida, al igual que en el caso anterior, se administra por vía oral, se pueden hacer también enemas con vaselina, pero por ahí la vía más frecuente es la administración por vía oral, y dentro de la luz del tubo digestivo va a actuar como un lubricante. ¿En qué casos va a ser útil la vaselina? Bueno, en aquellos casos en los que haya alguna constipación que genere un bolo de materia fecal que no esté avanzando en la luz, dentro de la luz intestinal, o incluso en algunos casos en los que el animal haya consumido algún tipo de cuerpo extraño que no sea particularmente dañino para la mucosa gástrica, digo, que pudiera eventualmente con un lubricante salir por la vía natural. La vaselina es muy utilizada en esos casos, les diría en perros, gatos y equinos también. Obviamente en perros y gatos se les administra con una cuchara o con una jeringa por vía oral. Tengan en cuenta en perros y en gatos, y les diría que particularmente en el gato, que suele ser más complicado administrar medicamentos por vía oral, y más si es de una forma forzosa, no lo hagan rápido otra vez por el riesgo de que el animal pudiera aspirar vaselina, porque la vaselina en el tracto respiratorio va a generar una neumonía sumamente complicada, una neumonía lipoidea o lipoidea que demora mucho tiempo en resolverse. En el caso del equino, la vaselina normalmente se administran varios litros, entre 2 y 4 litros de vaselina, cuando el caballo tiene algún cólico generado por el consumo de basura o de algún material extraño que pudiera estar generando un enlentecimiento en el tracto intestinal, y obviamente, insisto, que no fuera dañino para la integridad del intestino. Y se administra por sondaje nasogástrico, en el caso del equino. En condiciones normales la vaselina no tiene ninguna toxicidad, salvo, insisto, la precaución de no administrarlo por las vías respiratorias. La administración muy prolongada de vaselina puede hacer, muy prolongada, digo, muchas semanas de administración diaria de vaselina, puede generar que algo de vaselina se absorba en el intestino y podría producir alguna irritación e inflamación en el intestino, en algunos nódulos linfáticos, pero es algo relativamente raro, les diría. También, como les decía recién, se pueden hacer enemas con vaselina, ahora enseguida vamos a mencionarlo también como forma de evacuante. Y por último tenemos algunos medicamentos que vienen con principios activos como este, como el docusato de sodio. El docusato de sodio es un principio activo que genera un efecto humectante en la materia fecal, en el bolo de materia fecal dentro del intestino. El docusato de sodio atrae agua a la luz intestinal, pero sobre todo humedece la materia fecal. Toma contacto con la materia fecal atrayendo agua y la va humedeciendo y por lo tanto la va ablandando. De hecho van a encontrar por ahí medicamentos en medicina humana en los que directamente se los denomina ablandador de heces o ablandador de materia fecal. Y este tipo de principios activos son particularmente útiles para aquellos casos en los que hay constipación, cuando hay una desecación importante de la materia fecal dentro de la luz intestinal, y eso genera obviamente que ese bolo de materia fecal seco prácticamente está soldado, está pegado a la luz intestinal y no avanza. Bueno, en esos casos, además de usar vaselina como lubricante, se pueden utilizar ablandadores de materia fecal como el docusato de sodio. Eso es algo que es relativamente frecuente en esta enfermedad del megacolon, que mencionábamos en el caso del gato.
En algunos casos en los perros es bastante común, sobre todo en los perros que comen hueso, el hueso molido en la luz intestinal hace que la materia fecal se seque mucho y eso suele generar constipaciones importantes. Bueno, el locusato de sodio puede ser una alternativa para tratar casos como ese. Obviamente, como ven acá, viene en forma de cápsulas, comprimidos, polvitos, en todos los casos de administración por vía oral. Dentro de las alternativas como evacuantes, después tenemos drogas que ustedes ya conocen, que mencionamos y vimos y estudiamos allá por la clase de sistema nervioso autónomo hace algunos meses atrás. Todo lo que son estimulantes de la motilidad intestinal, que se utilizan en todas las especies en veterinaria, particularmente en rumiantes y equinos, en menor medida, les diría poco y nada, en perros y gatos. Tenemos drogas que son los parasimpático-miméticos, es decir, aquellas drogas que estimulaban los receptores particularmente muscarínicos, o eran parasimpático-miméticos de acción indirecta, inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa de modo reversible. Entre las drogas que van a encontrar de uso más o menos frecuente en veterinaria como estimulantes de la motilidad, les diría que posiblemente una de las más frecuentemente utilizadas es la pilocarpina, insisto, particularmente en rumiantes y equinos. Y después, la pilocarpina, recuerden, era un parasimpático mimético directo, que actuaba directamente estimulando los receptores muscarínicos, en este caso en el intestino fundamentalmente, por eso generaba el aumento del peristaltismo. Y después teníamos fisostigmina y neostigmina, que recuerden, eran parasimpático miméticos de acción indirecta. Esto quería decir que estas drogas, en realidad, lo que hacían era bloquear o inhibir a la acetilcolinesterasa de modo reversible, de manera tal de que se acumulaba acetilcolina en las terminaciones nerviosas y eso generaba estimulación de receptores muscarínicos, pero también los nicotínicos. O sea que además de generar todos los efectos que podían generar la estimulación del sistema nervioso parasimpático, en este caso, con los indirectos, también teníamos estimulación de receptores nicotínicos y por lo tanto temblores musculares, fasciculaciones, etcétera, etcétera. Pregunto, ustedes que son chicos tan estudiados, inteligentes y demás, ¿qué efecto colateral importante podría tener el uso de cualquiera de estas drogas sobre el sistema cardiovascular de los animales? Sistema cardiovascular, parasimpáticos miméticos. Generan depresión cardiovascular. Bien, generan bradicardia, chicos, no lo olviden. Todas estas drogas van a producir bradicardia, broncoconstricción, miosis, se achica la pupila, aumenta la salivación y aumenta también la motilidad del tracto gastrointestinal, además de las secreciones digestivas y respiratorias. Pero una de las cosas a las que hay que estar muy atentos es justamente la frecuencia cardíaca, porque si no excedemos en la dosis o en la velocidad o el intervalo de administración, podemos generar una bradicardia muy importante. Recuerden también que estas drogas se pueden administrar por vía oral, pero frecuentemente en veterinaria las van a encontrar para administración por vía subcutánea o intramuscular. La vía endovenosa no es la vía más indicada justamente por esto, porque van a producir una disminución de la actividad cardíaca muy importante rápidamente y por lo tanto una hipotensión muy marcada y no es lo más conveniente. Y por último, dentro de los evacuantes, es decir, estas sustancias que podemos utilizar para generar evacuación suave sin generar un efecto purgante, tenemos los enemas, podemos incluir acá también los supositorios. La diferencia, un enema es básicamente la administración de líquido por vía intrarrectal. En el caso de los supositorios también se utiliza la vía intrarrectal, pero se usan formas medicamentosas sólidas. Los enemas consisten en eso, justamente la administración de líquido por vía intrarrectal, que puede o no tener distintos principios activos. Se puede utilizar un enema con agua directamente, con una solución salina. La solución salina puede contribuir a generar un pequeño efecto irritante dentro de la mucosa intestinal, en el recto. Se puede usar vaselina, como decíamos recién. Se puede usar agua jabonosa, una mezcla de agua y jabón común, también por vía interrectal, que también genera un efecto irritante y eso puede aumentar la contracción de forma refleja del intestino. Se podría utilizar Coca-Cola,
me gustaría que no estuviera siendo grabado esto, pero sí se puede usar Coca-Cola por vía interrectal, aunque no es un medicamento, genera por ahí un efecto irritante, genera un efecto de distensión por el gas también dentro del recto, que de forma refleja aumenta la contracción intestinal. Bueno, se pueden usar muchas cosas, y eso en general hace, en la mayoría de los casos, que se aumente la motilidad en forma refleja, y además, si hay un bolo de materia fecal ahí en el recto, se ablande, o se ablande ligeramente la materia fecal y sea más fácilmente expulsado. Después tenemos entonces ya lo que son los laxantes o purgantes, como habíamos dicho que los íbamos a llamar. En 5 minutos se termina el tiempo, les mando el último link y ya estaríamos terminando, chicos. Dentro de los purgantes tenemos un montón de principios activos que, como su nombre lo indica, de acuerdo a lo que decíamos recién, genera un aumento en la velocidad de deposiciones mucho mayor que la que generan los evacuantes en general, y además el contenido acuoso suele ser mayor también en esas deposiciones. Dentro de los purgantes tenemos un grupo muy utilizado de purgantes, que son los purgantes salinos. Los purgantes salinos, en general, son drogas que todas ellas tienen un mecanismo de acción osmótica. Acá le agregué 2. Manitol y lactulosa técnicamente no son salinos, son osmóticos. A ver, todos ellos son osmóticos, pero los salinos serían el sulfato de magnesio y el sulfato de sodio. Discúlpame, se me escapó. Manitol y lactulosa, que también tienen un efecto osmótico, son azúcares de alto peso molecular que se digieren poco y lentamente, o se produce la digestión en el intestino y contribuyen a generar sustancias que también tienen acción osmótica. Ahora lo explicamos en detalle. A ver. En cualquiera de los casos, todos ellos generan un efecto osmótico dentro de la luz intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo administre un purgante salino, lo que va a ocurrir, por vía oral, lo que va a ocurrir es que dentro del intestino estas moléculas van a traer agua. Esa gran cantidad de agua que llega al intestino distiende la luz intestinal, y eso genera en forma refleja un aumento del peristaltismo intestinal. Son sumamente efectivas, generan deposiciones rápidamente, violentamente, en gran cantidad y con gran cantidad de agua. Por lo tanto, así como son efectivas, también pueden resultar en algunos casos peligrosas, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Peligrosas por qué? Bueno, porque están sacando agua de los tejidos para generar deposiciones acuosas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con animales con cardiopatías o animales deshidratados, entre otras cosas, por ejemplo. El efecto es relativamente rápido, se suele ver en cuestión de entre 40 minutos y 2 horas, se ve rápidamente el efecto. Y estaría contraindicado, o tendrían que tener mucho cuidado, si el animal tiene, por ejemplo, obstrucciones intestinales, porque las contracciones intestinales en forma refleja que generan, puede generar, si hay una obstrucción intestinal, una ruptura del intestino. Lo mismo cabe para los estimulantes como la pilocarpina. Si yo aumento la contracción intestinal con un parasimpático mimético y hay una obstrucción intestinal, también voy a generar la ruptura del intestino. Dentro de medicina veterinaria tenemos algunas drogas como, por ejemplo, algunos medicamentos que vienen con sulfato de magnesio, de administración por vía oral. También tenemos el manitol por vía oral. El manitol ya lo van a ver más adelante con el profe Fede, que se usa también como diurético, osmótico. Y también tenemos soluciones de lactulosa de administración por vía oral. Todos, ya dijimos, generan un efecto osmótico, aumenta la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Para el caso de la lactulosa, el caso concreto de la lactulosa, les agrego algo que les va a resultar interesante por ahí para cuando lo vean en patología médica, si es que ya no lo han visto. La lactulosa en el intestino grueso es degradado por las bacterias intestinales y produce algunos ácidos orgánicos de bajo peso molecular que también tienen acción osmótica, atraen agua, pero además generan acidificación. Generan una acidificación del intestino grueso concretamente, y eso genera que el amoníaco en el intestino se transforme o pase a su forma catiónica, es decir, incorpora un protón, y se hace más hidrosoluble, y por lo tanto la lactulosa reduce la absorción de amoníaco en el intestino. ¿Por qué es importante esto, chicos? Bueno, porque hay algunas patologías en las que el hígado, por ejemplo, no maneja adecuadamente los niveles de amoníaco, porque puede haber, por ejemplo, una insuficiencia hepática,
y se absorben grandes cantidades de amoníaco que generan algo que por ahí han visto o ya van a ver próximamente, que es la encefalopatía hepática. Cuando hay un daño hepático muy importante en el organismo, se produce una acumulación de amoníaco, se absorben grandes cantidades de amoníaco por la degradación de proteínas en el intestino, y ese amoníaco pasa al sistema nervioso y genera la encefalopatía hepática, que es como si el animal estuviera intoxicado, como si estuviera drogado. Es un animal que está deprimido, puede haber convulsiones, bueno, ya lo van a ver en patología, tiene distintas manifestaciones y gran parte de esas manifestaciones son por el amoníaco. La lactulosa lo que hace, por evitar la absorción de amoníaco, es también evitar o reducir las manifestaciones de la encefalopatía hepática. O sea que además de ser un purgante, también tiene acción de reducir la amoniemia o la absorción de amoníaco. Y por último, si mal no recuerdo, dentro de los laxantes y purgantes tenemos dos grupos que son los irritantes del intestino delgado y los que se conocen como irritantes del intestino grueso. Dentro de los irritantes del intestino delgado, purgantes, se está por cortar ya en un segundito, chicos, así que ahí ya les mando el link. Ya lo suspendo ya, así no me interrumpe ahora en 2 minutos, y les mando el vínculo ya mismo.